Bienvenidos a una sección más de Educadoras Network. Esto es Indies Puestos. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Indies Puestos. Hoy hablaremos sobre la historia del rock and roll. Exploraremos los orígenes, la evolución y el impacto de este género musical que cambió al mundo para siempre. ¡Vamos a rockear! El rock and roll, también conocido como rock and roll, surgió en Estados Unidos a finales de los años 40 y principios de los 50. Este género es una fusión de varios estilos musicales, incluyendo el rhythm and blues, el jazz, el gospel y el country. La frase rock and roll originalmente describía el movimiento de un barco en el océano, pero en el siglo XX se convirtió en una metáfora para la música y el baile. El rock and roll no solo revolucionó la música, sino que también tuvo un profundo impacto en la sociedad. En una época de segregación racial en Estados Unidos, el rock and roll unió a los jóvenes de diferentes razas y orígenes. Artistas como Chuck Berry, Little Richard y Elvis Presley se convirtieron en íconos culturales, rompiendo barreras y desafiando normas sociales. Charles Edward Anderson Berry, nacido el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, Estados Unidos, es considerado el padre del rock and roll. Chuck Berry fue pionero en el desarrollo del género. Berry refinó y desarrolló el rhythm and blues en los elementos distintivos del rock and roll, incluyendo solos de guitarra y letras centradas en la vida adolescente y el consumismo. Algunas de sus obras más conocidas son Maybelline de 1955, Roll Over Beethoven 1956, Rock and Roll Music de 1957 y, la más famosa de todas, Johnny B. Good de 1958, la cual tuvo una aparición especial en la película de Volver al Futuro. Richard Wayne Penniman, también conocido como Little Richard. Él nació el 5 de diciembre de 1932 en Macon, Georgia, Estados Unidos. Es conocido como el arquitecto del rock and roll. Little Richard fue una figura influyente en la música popular y la cultura durante 7 décadas. Su estilo musical se caracterizaba por un piano frenético, un ritmo contundente y una voz potente y rasposa. Richard fue uno de los primeros artistas negros en cruzar las barreras raciales, atrayendo audiencias de todas las razas. Como parte de su legado musical, nos dejó canciones como Tutti Frutti de 1955, Long Tall Sally de 1956 y Good Golly Miss Molly de 1958, las cuales fueron éxitos que definieron el rock and roll. Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, es conocido como el rey del rock and roll. Elvis Presley es una de las figuras culturales más significativas del siglo XX. Su carrera musical comenzó en 1954 en Sun Records y su primer sencillo con RCA Victor, Heartbreak Hotel, en 1956, se convirtió en un éxito número 1 en Estados Unidos. Presley popularizó el rockabilly, una fusión de música country y rhythm and blues, y su estilo de interpretación enérgico y provocativo rompió barreras culturales y raciales. Canciones como Haunted, Jailhouse Rock y Can't Help Falling in Love son algunos de sus mayores éxitos. Durante los años 50 y 60, el rock and roll comenzó su auge. Bandas como The Beatles y The Rolling Stones se llevaron el género a nuevas alturas, influenciando la moda, el lenguaje y las actitudes en toda una generación. Sin embargo, a finales de los 60 y principios de los 70, el rock and roll comenzó a evolucionar hacia otros subgéneros como el rock psicodélico, el hard rock y el punk. Los aspectos socioeconómicos de la época también jugaron un papel crucial en el auge del rock and roll. La prosperidad económica en la posguerra permitió a los jóvenes tener más tiempo libre y dinero para gastar en música y entretenimiento.
Además, la televisión y la radio ayudaron a difundir el rock and roll a una audiencia masiva. A lo largo de los años, el rock and roll ha tenido sus altibajos, pero su legado perdura. Eventos como el Festival de Woodstock en 1969 y el Live Aid en 1985 son recordados como momentos icónicos de la historia de la música. Artistas como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly y muchos otros siguen siendo recordados y celebrados por sus contribuciones al género. Y así concluye nuestro viaje por la historia del rock and roll. Espero que hayan disfrutado este recorrido por uno de los géneros más influyentes de la música moderna. Nos vemos en el próximo episodio de Indispuestos y hasta la próxima.